Padre mío, te damos gracias, oh bendito Rey, por este hermoso día, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú cumples tus promesas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor, y pues tus pensamientos, Señor, son perfectos para nosotros. Por favor, Padre, que esta palabra, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones y que tu Santo Espíritu, bendito Dios, se derrame, Señor, en nuestros hogares y en todos nuestros hermanos. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Prometemos según nuestras esperanzas y cumplimos según nuestros temores. François de La Rochefoucauld. Una promesa es un compromiso que asume una persona con otra a través de su palabra. Es de realizar o de dejar de hacer algunas cosas, ¿no? Pero de forma general es una acción en concreta. A lo largo de nuestra vida, pues hemos estado inmersos en un mundo de promesas. En estas últimas generaciones, cuando éramos pequeños y no queríamos comer, yo recuerdo que pues mis papás me decían que me iban a dar un dulce si me comía toda la comida, ¿no? Y pues también hay veces que los papás prometían darte un juguete si tenías buenas calificaciones en la escuela, o nos daban un premio si nos portábamos bien. Cuando éramos jóvenes, no sé, queríamos pedir un permiso y pues nuestros papás nos decían que sí nos daban permiso, pero a cambio pues teníamos que hacer un trabajo en la casa, ¿no? Siempre había esa cuestión de la promesa, ¿no? De que nosotros prometíamos algo a cambio de recibir algo. Cuando posteriormente, no sé, entramos en una relación de noviazgo, pues es el clásico, ¿no? Las promesas de amor. Te prometes con tu pareja que se van a amar por siempre, si se llegan a casar, o los matrimonios que se llegan a dar, lo mismo. Realizan promesas de amor, promesas de respeto, promesas de compromiso, promesas de fidelidad, promesas de ser proveedores, promesas de guardar o de saber ser cuidadosas del hogar. En general, en toda nuestra vida, las promesas están ahí. Y pues hay veces que algunas veces, bueno, nosotros hemos prometido algo, ¿no? Y hay veces que no lo cumplimos, tal vez porque en un principio pensábamos que era sencillo y que lo podíamos cumplir. Sin embargo, muchas veces llegan otras situaciones que no esperábamos y por ese motivo no logramos cumplir nuestras promesas. Pero hay personas que hacen promesas con la esperanza de obtener un beneficio de alguien, pero siempre tienen en su corazón la intención de no cumplir con esa promesa, solamente quieren el beneficio. Poco a poco esas promesas han perdido valor. A través de los tiempos, antes yo recuerdo que pues en mi familia, cuando íbamos al pueblo de mi papá, decía, ¿no? que un hombre se mide por su palabra. Si un hombre decía una cosa o prometía algo de palabra, lo tenía que cumplir. Entonces, si ese hombre lo cumplía, era un hombre de palabra, era un hombre de respeto. Pero si una persona no cumplía con su palabra, inclusive pues era tachado de mentiroso, de fraudulento, y la gente no confiaba en esa persona. Entonces, esa promesa era ese valor que tenía el hombre de cumplir con esa promesa. Como te digo, pues desgraciadamente, pues esta palabra pues ha recaído, ¿no? Nuestros actos a lo mejor ya no son tan concretos, ya no son tan directos como antes, y nuestras promesas se van olvidando. Inclusive hay un dicho, ¿no? que dice que las palabras se las lleva el viento. Y esas palabras pues son nuestras promesas. Yo quiero comentarte de que en el derecho civil existe una figura que se llama contrato de promesa, que es un acuerdo de voluntades por medio del cual una parte o ambas se obliga a celebrar un contrato futuro para realizar un acto futuro cierto, posible y lícito. Es decir, nuestra palabra ya no tiene validez, ya no tiene valor. Ahora hasta se crea una figura de un contrato de promesa, es decir, que es un acuerdo de voluntades para crear un contrato futuro.
La gente ya no cree en nuestras palabras, la gente ya no cree en nuestras promesas y nos vemos obligados a realizar contratos por escritos y mucho más. Hay veces que inclusive va la gente ante un notario público para que certifiquen que se está realizando un contrato o que hay una promesa o algo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tenemos credibilidad. Nuestra palabra ya no tiene valor. Y hay dos tipos de promesas. El primer tipo de promesas son las incondicionales. ¿Cuáles son estas promesas? Son las que no se le pide nada a la otra persona. En la Biblia encontramos varias promesas de Dios. De hecho, estuve investigando y encontré que en la versión Reina Valera existen 3,565 promesas. Entonces, a lo largo de la historia del hombre, Dios nos ha prometido muchas cosas. ¿Con qué? Con el propósito de ayudarnos en nuestra vida. Y este tipo de promesas incondicionales, como te dije, son las que no se le pide nada a la otra persona. Es decir, Dios nos promete, nos hace promesas y no nos pide nada. ¿Cómo cuáles? Pues una de ellas es el pacto que hace Dios con todo ser viviente para no exterminar a toda la carne con agua, para que no hubiera más diluvio. Ahí pues Dios hace esa promesa, nosotros no tuvimos que haber hecho nada. Otro ejemplo es la promesa que hace Dios con Abraham cuando le dice que va a ser una nación grande, que va a ser de bendición para otros. Otra promesa que hace Dios es cuando saca a su pueblo de Egipto y le dice que Dios va a ser su Dios y que ese pueblo de Egipto iba a ser para ellos, para Dios, su pueblo. Entonces Dios ha cumplido con esas promesas sin que nosotros tengamos que realizar algo más. La promesa más grande que Dios nos hace es la promesa de salvación y la promesa de vida a través de su Hijo Jesucristo. Él nos dice que nosotros pues vamos a ser salvos, que vamos a ser perdonados de nuestros pecados a través de su Hijo. Jesucristo también nos hace la promesa que dice que un día pues iba a volver, pero que no nos dejaría solos, que vendría el Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos, para acompañarnos. Entonces son promesas que Dios las hace sin que nosotros tengamos que hacer algo más. Como te decía, la promesa más grande es el sacrificio de Jesucristo para perdonarnos. Hay una palabra en Hebreos 8, del 6 al 13. No te lo voy a leer todo, mejor me gustaría que tú lo leyeras en tu casa, pero habla sobre las promesas de Dios. Aquí en esta porción de la palabra dice que Dios va a establecer un nuevo pacto con nosotros y este nuevo pacto dice que va a poner Dios sus leyes en nuestras mentes y sobre nuestros corazones va a escribirlos y será nuestro Dios y pues nosotros seremos su pueblo. Esta palabra y esta promesa nos está diciendo que pues ahora Dios va a poner sus leyes en nuestras mentes. A lo mejor antes las promesas que Dios nos habían dado, nosotros habíamos incumplido con esa parte. Y una promesa, un contrato se pierde y se termina cuando una de las partes incumple justamente con esa promesa. Entonces nosotros antes habíamos incumplido con la promesa que Dios nos había dado de que seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios. Ahora nos dice que a través de su Hijo Jesucristo, Él va a hacer que ese pacto permanezca, que sus leyes va a estar en nuestras mentes y en nuestros corazones y ese pacto jamás será destruido, jamás será borrado. El segundo tipo de pactos o de promesas son las que conllevan una condición, es decir, en las que tiene que haber una acción para que se cumpla el resultado. Este tipo de promesas, como te decía, pues se puede terminar si una de las partes incumple. Un ejemplo podría ser que pues nosotros hacemos una promesa con alguien, una promesa de compraventa y a lo mejor nosotros no cumplimos con las condiciones del producto y pues por ese hecho se puede terminar esa
esa promesa. Entonces, Dios a lo largo de la historia de la humanidad, Él ha cumplido sus promesas, pero nosotros somos dados a incumplirlas. ¿Por qué? Porque somos carne, porque nos hemos dejado guiar a veces por las cuestiones del mundo, por los temores o por lo que otras personas o por lo que otras corrientes nos prometen, y hemos dejado de lado las promesas de Dios. Hay una cuestión que para mí me resulta pues muy importante, que es el temor. A veces nosotros dejamos de cumplir una promesa por temor. Cuando llegan algún problema, tenemos alguna necesidad, nosotros nos ponemos nerviosos, tenemos pensamientos negativos, llega a nuestra vida la ansiedad, la angustia, esa sensación de que tenemos escalofríos, a lo mejor taquicardias, y es porque empezamos a dudar de que pues esa situación no se pueda resolver, y dejamos de confiar en Dios, dejamos de creer en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque a través de ese temor estamos tal vez abriendo un espacio al enemigo, y ese espacio pues obviamente lo ocupa. ¿Cómo lo ocupa? Pues en ponerte dudas, miedos, incredulidad. A lo mejor te hace... Esa duda hace que cometas cosas que no le agradan a Dios, y eso nos va alejando un poquito de Dios, nos va alejando de la palabra de Dios, nos va alejando de su palabra. Ese temor, esa desconfianza hace que las cosas que a lo mejor eran un problema y que nosotros queríamos solucionarlo en nuestras fuerzas, en nuestras manos, pues dejamos que ese temor nos llenen, nos agobien, y pues pensamos que Dios ya no está con nosotros, pensamos que ya no sentimos la presencia de Dios, pensamos que a lo mejor hay otros hermanos que Dios los bendice y que pues nosotros ya no somos dignos de recibir sus promesas, de recibir sus bendiciones. Entonces es ahí, como te digo, que el enemigo empieza a aprovechar ese espacio a través del temor. Y pues la palabra de Dios dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo. Es decir, el temor te va a llevar a un castigo, a algo que no te va a producir un beneficio. Cuando Dios te hace una promesa, Dios te la da a ti, Dios te la da y la cumple en su tiempo. Su palabra también dice que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo vamos a recibir, que debemos de tener la confianza en Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. También su palabra nos dice que si dos se pusieran de acuerdo en algo, eso será hecho por parte de Dios. Entonces tenemos esa convicción, esa palabra, esa promesa por parte de Dios que dice que confiemos y que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Dios lo hará, y esa promesa Dios la cumple. ¿Por qué? Porque Dios en Números 23, 19 y 20 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He ahí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aquí está diciendo que Dios no es hombre para mentir. Dios te va a cumplir esa promesa, que cualquier necesidad que tú tengas, si clamas a Él, si le pides conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Si crees en Él, Él lo va a hacer. Cree en Él y esa promesa la va a cumplir en tu vida. Pero ¿qué pasa? Los hombres hemos dejado de creer en las promesas. ¿Por qué? Porque las promesas de los hombres se las lleva el viento. Las promesas de los hombres no se cumplen. La palabra del hombre ya no tiene valor hoy día. Entonces hay veces que pensamos que Dios es así, que Dios es como un hombre, que a lo mejor Dios te da una promesa, pero a lo mejor piensas que tu problema es más grande y que Dios no va a poder cumplirte esa promesa. Y nos cuesta trabajo creer. Pero la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios nos da bendición. Aquí dice que Él dio bendición
y no podrá revocarla. Dios lo que quiere es bendecirnos, ayudarnos, y Él nos ha dicho que siempre va a estar con nosotros, siempre y cuando nosotros creamos en Él y pongamos toda nuestra confianza en Él, y no nos desesperemos de caer en ansiedad, de creer que las promesas que Dios nos hace no se van a cumplir. Al contrario, lo que Dios promete lo hace, y lo que debemos hacer es tener fe en Dios, que Él puede sacarte de este problema, que Dios puede sanar la enfermedad que puedas tener, que Dios puede proveerte si es que no tienes alimento. Creer que Dios hará un milagro en tu vida, creer que Dios es poderoso, que Dios puede hacer lo que te ha prometido. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice aquí la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros debemos de tener esa fe de que Dios puede hacer tu milagro, de que Dios se mueve en lo sobrenatural y que para Dios nada es imposible. Para ti será imposible, para la mano del hombre será imposible, pero para Dios todo es posible, para Él todo lo puede. Quiero contarte una historia que está en Primera de Samuel 10, y no te la voy a leer paso por paso, te la voy a contar de manera general. Es la historia del rey Saúl. Resulta que Samuel, cuando unge a Saúl, tomó una garrafa de aceite, la derramó en su cabeza, lo besó y le dijo que el Señor Todopoderoso lo había ungido por príncipe y lo había puesto por príncipe sobre todo su pueblo. Pero, ¿sabes? Saúl se sentía menos. Saúl se sentía pequeño. Él decía que venía de una tribu pequeña, pues él venía de la tribu de Benjamín. Y de esa tribu de Benjamín, él provenía de la familia más pequeña. Entonces, yo me imagino a Saúl sintiéndose pequeño, menospreciado, incapaz, porque él mismo lo decía, de que venía de una tribu pequeña. Él se sentía pequeño. Cuando Samuel derrama ese aceite sobre su cabeza, a lo mejor él se sintió que no era galardonador de ese beneficio, ¿no? Pero pues Dios ya tenía planes para él, Dios ya tenía una promesa para él. Samuel le había profetizado que se le iban a llegar 2 hombres que le iban a decir que sus asnas ya los habían encontrado, y que después sobre el camino le iban a aparecer 3 hombres, que uno de ellos iba a llevar 3 cabritos, el otro iba a llevar 2 piezas de pan y uno de ellos iba a llevar vino. Entonces, que él debía de tomar de esos 2 panes, y que posteriormente se iba a encontrar con una compañía de profetas que iban a ir con salterio, cantando, con danza, y después él iba a profetizar junto con ellos, junto con esos profetas, y que Dios lo iba a mudar en otro hombre. ¿Qué le quiso decir con estas palabras? Serás mudado en otro hombre. Es decir, a lo mejor si Saúl se sentía pequeño, Dios lo iba a mudar su corazón y le iba a dar esa confianza de que iba a ser un rey sobre el pueblo de Israel, que Dios iba a estar con él, que Dios lo iba a respaldar en todo lo que él hiciera, siempre y cuando Saúl estuviera en los caminos del Señor, siempre y cuando Saúl fuera obediente a la palabra de Dios. Y así sucedió. Vino sobre él el Espíritu Santo y mudó su corazón de Saúl, profetizó, y pues se cumplió la palabra del Señor, se cumplió esa promesa. Y más adelante dice que cuando Samuel convocó al pueblo para pues que Saúl pues fuera anunciado como rey, dice que Saúl se escondió y no fue hallado. Entonces le preguntaron a Dios si el hombre que él había escogido estaba ahí, y Dios contestó que sí, solamente que él estaba escondido entre el bagaje.
Entonces, imagínate este hombre. Algunas personas que estaban ahí decían que le tenían en poco y que inclusive no le llevaron presentes, mas Saúl lo disimuló, lo permitió. ¿Por qué? Porque se sentía poco. Tal vez tenía miedo, no sé, tal vez no creía realmente lo que Dios iba a hacer en su vida. Posteriormente Saúl derrota a los amonitas porque había un rey amonita y que estaba queriendo acampar en contra de otro pueblo que se llama los de Jabes. Entonces el pueblo de Jabes le pidió ayuda a los amonitas, al rey de Amonita, y él le dijo: sí, voy a hacer alianza contigo, pero a cambio tienes que sacarte el ojo derecho. Solo así voy a hacer alianza contigo y te voy a tomar como siervo y no te voy a derrotar. Entonces, cuando llegó a los oídos de Saúl, vino el Espíritu Santo con gran poder sobre él. Entonces él se llenó de enojo y mató 2 bueyes y los hizo pedazos y dijo: así voy a hacer a todo aquel que no se me una, porque vamos a ir en contra de este pueblo. Entonces toda la gente pues se llenó del temor de Dios al ver lo que Dios iba a hacer a través de este rey, y pues resulta que los venció. Al día siguiente, Saúl venció a estos amonitas y ellos fueron dispersados por todo el lugar y inclusive no hubo 2 que se juntaran de ellos, y la gente se alegró de cómo ver que Dios estaba cumpliendo su promesa en la vida de ese hombre. Posteriormente, Samuel dice que tenía algo en contra de este pueblo, que ellos habían dejado a Dios como su rey, que ellos le habían pedido un rey. Entonces, que pues ellos tenían una afrenta contra el Señor. Sin embargo, Samuel les dice al pueblo que Dios los perdona, que Dios es un gran rey, y les dice: no tengan miedo, no se aparten de Dios, sírvanlo con todo su corazón. Y Dios no los va a desamparar. Él va a ser un Dios que va a estar ahí con ustedes por su grande nombre, y Dios ha escogido a este pueblo para hacerlos pueblo suyo. Solamente sirvan al Señor, solamente no se aparten de Él, no tengan miedo. Y pues, ¿qué crees? Que pues más adelante dice que después del reinado de Saúl, dice que tenía 3,000 soldados aproximadamente, y un día Saúl tenía a su hijo, se llamaba Jonatán, y su hijo Jonatán atacó a la guarnición filistea, y pues este pueblo de Israel se hizo abominable ante los ojos de los filisteos. Entonces estos filisteos se juntaron para hacerle guerra a Israel. Los filisteos contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Y ¿sabes qué? El pueblo de Israel lo que hizo fue esconderse entre las cuevas, entre los matorrales, las rocas, y todo el ejército temblaba de miedo, tenían miedo de este pueblo, y los soldados comenzaban a desbandarse. ¿Y sabes lo que hizo Saúl? Samuel le había dicho que tenía que esperar 7 días, pero Saúl hizo que le trajeran holocausto y lo sacrificó. Y lo hizo antes de que llegara Samuel. Cuando llega Samuel, dice: ¿qué has hecho? Y dice: es que yo vi que la gente se desbandaba y tú no llegabas. Entonces pensé que los filisteos, como ya estaban por atacarme, pues me iban a atacar, y yo lo que quería era la ayuda del Señor. Este rey tuvo miedo porque vio que la gente se estaba desbandando, vio que la gente se estaba yendo. Dios le había hecho una promesa, y Samuel le dijo: mal te has portado como un necio, y tu reino no permanecerá. Dios va a buscar a un hombre que sea de su agrado, que sea conforme a su corazón, y que haga lo que Dios le pide. Y fíjate, y aún así Dios cumplió su promesa y ayudó a Saúl, y derrotaron a este pueblo.
Las promesas que Dios tiene para nosotros son promesas que Dios las va a cumplir en su tiempo. A lo mejor nosotros nos desesperamos porque pensamos que el problema está ahí enfrente, que ya está llegando la enfermedad, que a lo mejor la economía, lo que tú quieras, el problema que tú tengas, yo no sé qué problema tengas, pero ya vemos tan cerca ese problema y a lo mejor por esa desesperación y al ver que nadie nos ayuda y al ver que estamos solos, pensamos que Dios no va a cumplir las promesas y pues a lo mejor llegamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero como te digo, Dios estaba buscando un hombre que fuera conforme a su corazón, que hiciera lo que Dios le pedía. Y el Salmo 89:35, si lo lees en tu casa, es un salmo precioso, léelo. Dice el Señor que ha hecho pacto con su escogido, que su mano siempre va a estar con él, que su brazo lo va a fortalecer, que no lo va a sorprender el enemigo y que en hijo de iniquidad lo quebrantará. Dios estaba haciendo un pacto ya con David, porque David fue ese hijo, ese siervo que andaba conforme al corazón de Dios, y ese pacto lo hace con David para él, para su descendencia, y dice que siempre va a tener misericordia y que su pacto siempre va a estar firme con él, con toda su descendencia, y que si alguno de sus hijos fuera rebelde, que lo va a castigar, pero nunca va a quitar la misericordia de él, que nunca va a olvidar el pacto que ha hecho con David, y que esto lo hace jurado. Bueno, Dios lo hace y dice en el versículo 35, Salmo 89:35 dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Fíjate, Dios está jurando por su santidad, por Él mismo. Él está jurando por sí mismo, por esa perfección que Dios es, y Él está diciendo que Dios va a estar con Él siempre, que no lo va a dejar, que lo va a fortalecer. No sé qué problemas tengas tú o qué dificultades estés pasando en este día, pero como te dije en un principio, en la Biblia hay más de 3,500 promesas y son para ti. Si a lo mejor no tienes provisión, Dios te promete darte provisión. Si a lo mejor hay enfermedad, Dios te promete salud, Dios te promete vida. Dios da muchas promesas para bendecirte a ti. Solamente es cuestión de que tú creas, que tú confíes y que no te llenes de temor como lo hizo este rey, que tú salgas adelante confiando en las promesas de Dios y que seas un hombre como David, que fue conforme al corazón de Dios, porque él creyó en las promesas, porque él hacía lo que Dios le mandaba, porque él hacía lo que Dios quería. Era un hombre que buscaba a Dios, era un hombre que creía en él. Y pues ayúdame a orar en este tiempo. Yo te doy gracias y le doy gracias a Dios por esta palabra que ha traído. Y Señor, te pido, Padre hermoso, que nos ayudes, Padre Santo. Nuestras esperanzas están puestas en ti, bendito Dios. Creemos en tus promesas, sabemos que eres fiel, que eres eterno, Señor, y que todo lo que haces es bueno para nosotros. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia, a cada uno de tus hijos, Señor, que están escuchando esta transmisión. Gracias por tu infinito amor. Pues muchas gracias, hermano, y pues síguete conectando.